qué movimientos han habido, porque hoy sí hay movimientos, hoy hay nuevos números que vamos a presentar en instantes y para eso hoy estamos con Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional. Urpi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Omar. Urpi, veamos como ya cada domingo la última encuesta, la fotografía. Vamos con la fotografía inicial que nos han presentado el día de hoy y analizamos sobre esto. Y ahí está, intención de voto por candidato para las elecciones presidenciales. Interesante, Keiko Fujimori de Fuerza Popular sube al primer lugar con 10.7. Rafael López Aliaga, que se mantenía puntero por varias semanas, vemos en esta fotografía que nos presentan el día de hoy que baja a un segundo lugar con 10%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, va a un 5.5% en un tercer lugar. Muy cerca, César Acuña, Alianza para el Progreso, con 5.2%. Carlos Álvarez, vemos que va perdiendo un poco de terreno y se posiciona en un quinto lugar, Carlos Álvarez, con 5%. Y Wolfgang Grosso, de Integridad Democrática, con 4.2%. Por favor, Urpi, ¿qué estamos viendo acá? Antes de que sigamos, es importante mencionar que el margen de error de esta encuesta es de 2.5. Hemos hecho 1.500 encuestas a nivel nacional, encuestas presenciales en urbano y rural, y ese margen de error nos permite decir que estas diferencias entre el 10.7 y el 10 no son diferencias significativas. Es decir, estamos frente a un empate estadístico por el primer lugar. Los dos candidatos la están peleando, pero claramente vemos que Keiko Fujimori ha mantenido una tendencia positiva. En las últimas dos mediciones ha crecido, poco, pero ha crecido, y en el caso de López Aliaga es la primera vez que registra una caída, es su nivel más bajo desde que comenzamos a medir la intención de voto en diciembre. Es decir, si queremos usar términos más exactos para analizar esta fotografía, podemos decir que en el primer lugar hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Luego vamos a ver las tendencias que son importantes e incluso podríamos decir que en el segundo lugar hay un triple empate técnico entre Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez. Así es. Bueno, técnicamente vendría a ser el tercer lugar, ¿no? El empate estadístico y entre estos tres candidatos igual están en el rango del empate. Sin embargo, vemos un López Chau que viene estable, es decir, está con un voto consolidado y podríamos decir que es por lo menos tiene una posición sólida. César Acuña, vemos que ha tenido o ha registrado una subida y lo vamos a ver de repente más adelante, pero principalmente por esta campaña y este trabajo que está haciendo en redes sociales, que creo que va un poco enlazado con el reportaje anterior. Y luego sí, Carlos Álvarez, si bien nuevamente la diferencia no podemos decir, o sea, todavía está dentro del margen de error, pero pareciera una tendencia a la baja porque cae respecto a la anterior medición, que fue hace 15 días. Y en el caso de Wolfgang Grosso, sí vemos un crecimiento. Hace 15 días, precisamente en Cuarto Poder, detectamos que había saltado del grupo de otros a posicionarse con 1.4 y ahora de 1.4 crece a 4.2. Es decir, una de las grandes sorpresas que trae esta encuesta sería Wolfgang Grosso. Wolfgang Grosso pasa de un 1.4 a posicionarse con 4.2%. Es el candidato que más ha crecido, digamos, en todos estos movimientos. Ahora, veamos justamente las tendencias que son importantes para analizar, pero antes de las tendencias continuamos con la lista total de candidatos. Johnny Lescano, de Cooperación Popular, con 2.6%. Mario Vizcarra ha perdido ya en esta fotografía bastante terreno, de Perú Primero, con 2.3%. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, que ya venía posicionándose, pero me parece que él no se ha movido tanto, con 1.9%. George Forsyth de Somos Perú con 1.8%, Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 1.4% y José Luna Gálvez de Podemos Perú con 1.3%. A ver qué más tenemos. Otros candidatos ya 9.6%. Vemos que acá también empiezan a haber reducciones interesantes que vamos a analizar. Ninguno blanco viciado, 23%, no sabe 15.5%. Sí, o sea, en realidad hay un ligero incremento también de un punto en otros candidatos. Entonces lo que estamos viendo es un movimiento en los votos, una búsqueda de nuevas caras, y por eso es que empiezan a ser mencionados otros candidatos que de repente no venían siendo mencionados. Y en el caso de los que llamamos indecisos, la suma del blanco viciado con el no sabe, hoy día es 38.5, era 40.4. Hay una ligera disminución. Entonces, gran parte del movimiento que hemos visto se explica no por la disminución de los indecisos, sino por el mismo movimiento o por la misma volatilidad que hay en el voto, por la poca seguridad que
En la encuesta que presentamos en Cuarto Poder hace 15 días, 37% estaba muy seguro de su voto. ¿Qué quiere decir? Que había otro porcentaje de gente que podía mover su voto, y eso es lo que ha pasado, que los que ya habían o ya estaban decididos por un candidato han movido su voto. Es decir, y esto es interesante, los que todavía no saben por quién votar, no ha disminuido de manera considerable, eso puede cambiar la fotografía de un momento a otro, más bien lo que se ha movido es que los que ya habían elegido a alguien han decidido cambiar su voto. Esa es una conclusión interesante. Vamos a analizar por edades para ver dónde tiene más fuerza cada uno de los candidatos. Y aquí está el cuadro, Urpi, de 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 y los mayores de 55 a 70. ¿Qué novedades vemos en este cuadro? Sí, lo más importante de este cuadro es mirar el voto. Si vemos, Wolfgang Grosso es el candidato que más votación tiene en los jóvenes de 18 a 24, tiene 12%. Entonces, su crecimiento en la intención de voto, este 4.2 que registra esta encuesta, se explica por el voto joven. Si vemos, a medida que van avanzando las edades, generacionalmente va disminuyendo el voto. O sea, es un voto y es un candidato que de repente ha surgido y ha saltado por las redes sociales. Y lo mismo vemos en el caso de César Acuña. Es un candidato que últimamente ha estado trabajando muy de cerca con influencers, que son grandes influenciadores del voto joven. Entonces, también, y lo vemos ahí, ¿no? 10.8 y Wolfgang Grosso 12.4. Y se ve claramente reflejado, ¿no? Entonces, César Acuña tiene un electorado que es principalmente gente joven y el norte, y Wolfgang Grosso, gente joven y, digamos, Lima. ¿Y qué estamos viendo? ¿Dónde está el bolsón fuerte de Keiko Fujimori? En las personas que probablemente vivieron gran parte de los años de Alberto Fujimori, del fujimorismo, ¿no? De las personas, el más fuerte es las personas de 45 a 54 años, gente que eran de repente jóvenes o niños en la época de la hiperinflación. Entonces, ese recuerdo del fujimorismo está y se extiende un poco a la gente inmediatamente inferior de 35 a 44 años. Y en el caso de López Aliaga está en el grupo de 25 a 34 y de las personas mayores de 55. Ahora, Alfonso López Chau, digamos, no ha crecido de manera significativa, mantiene su fuerza entre también las personas de 45 a 54, entiendo, ¿no? 7.8%. Sí, pero no vemos las diferencias tan grandes como, por ejemplo, en el voto de Keiko Fujimori, ¿no? Entre 13 y 6.7, o sea, acá es más homogéneo. Es más homogéneo el voto de López Chau. Ahora, vamos a ver el siguiente cuadro, porque era interesante las comparativas en las regiones. Antes de pasar esto, ahí están las tendencias. Ahí están las tendencias, y esto es bien interesante porque efectivamente, ¿no? Uno habla de empates estadísticos, pero muchas veces lo que hay que analizar es cómo va la tendencia de determinado candidato y, digamos, en la punta hay un cambio en la tendencia. Claro, claramente, digamos, es el nivel más bajo de López Aliaga. Y es una, además, no es una caída pequeña, sino es una caída de 3 puntos en relación, si lo comparamos con otros movimientos que hay en la intención de voto, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de López Chau, que va de 5.7 a 5.5, no podríamos realmente hablar de una caída, mientras que en el caso de López Aliaga sí, claramente hay una disminución. Y te pregunto, ¿cuál es la factura que está pagando Rafael López Aliaga? Tiene que ver, y lo conversamos la última vez, hace 2 semanas, tiene que ver con todo el proceso de censura y salida de José Gerí y que Perú Libre haya llegado al poder con José María Balcázar. Efectivamente, nosotros hemos preguntado a la gente si cree que José Gerí era sospechoso de actos de corrupción, y la gente sí cree que estaba, digamos, involucrado en algo. Sin embargo, la gente sí quería que se quedara hasta 28 de julio porque faltaba muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, no solamente digamos, el apoyo a la censura, sino que todo el enfrentamiento que generó y toda la controversia que se generó en esos días, de alguna manera le pasa la factura. Ahora, antes de ir al Senado, que es interesante para ver cómo se va a componer justamente este órgano en el Congreso de la República, un dato interesante haciendo las comparaciones con la última encuesta, la de hace 2 semanas, a nivel de la zona geográfica. Y un dato clave para Rafael López Aliaga, y que entiendo explica esa tendencia a la baja, es que pierde parte del electorado que tenía en Lima y Callao. Rafael López Aliaga en la última encuesta tenía 22% en Lima y Callao. En esta última encuesta baja de 22% a 15.4%. Es una caída de 7 puntos. Exactamente, y Lima es una tercera parte de los electores, entonces
sí se refleja en el total nacional, ¿no? Cuando de repente lo pierdes en otra región más pequeña, como puede ser el Oriente, de repente no se siente tanto. Pero una pérdida de 7 puntos en Lima es significativa. Y no solo en Lima, también baja en el sur. López Aliaga, digamos, tenía un porcentaje interesante de 11.3 en el sur del país hace 2 semanas y en la última encuesta que nos presentas tiene 7.3%. Es decir, los golpes han venido principalmente por Lima y Callao, la tercera parte del electorado, pero también en el sur del país. Claro, con la diferencia que en Lima todavía sigue liderando López Aliaga, mientras que en el sur pierde liderazgo y hoy día, bueno, pasa a López Chau a tener el liderazgo en el sur. Ahora, vamos a este cuadro que tiene que ver con la composición del Senado. ¿Por cuál partido votaría para elegir senadores a nivel nacional en las próximas elecciones de abril del 2026? Que va a ser clave porque el poder que va a tener el Senado va a ser sumamente importante. Y lo vemos, ¿no? Fuerza Popular 8.1, Renovación Popular 6.3, Alianza para el Progreso 5.8, Somos Perú 4.1, Juntos por el Perú 3.9 y Podemos Perú 2.8. Sí, quiero precisar que esto es lo que podría equivaler a voto emitido, no voto válido. Si hacemos la conversión, no tenemos la foto completa, es decir, tengo Senado Nacional, no tengo el Senado territorial, o sea, no tengo toda la data suficiente para poder hacer un cálculo. Es más, últimamente se han viralizado cálculos de cómo va a estar compuesto el Congreso en base a encuestas del Senado Nacional y eso es incorrecto. Pero si se hiciera una extrapolación y si solamente tomáramos esto en cuenta, veríamos que probablemente los 5 primeros partidos son los que pasarían la valla y Podemos está justo al límite, ¿no? O sea, convirtiendo este 2.8 se convierte en más o menos 4.9, o sea, podría pasar. Entonces, es interesante porque son partidos que hoy ya tienen presencia en el Congreso de la República. Ahí está. Ahora Nación 2.5, Partido Aprista Peruano 2.3, Integridad Democrática 2.2, FREPAP 1.7, País para Todos 1.6, Perú Libre 1.5. Y acá es importante, en la lámina anterior teníamos, por ejemplo, a partidos donde el candidato presidencial no tiene mucha votación, pero, por ejemplo, Somos Perú sí tiene una votación importante para el Senado Nacional, pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo partidos como Ahora Nación o como Integridad Democrática, que sus candidatos a presidente tienen una votación importante, estamos hablando de López Chau y de Wolfgang Grosso, pero sus listas al Senado tienen muy baja votación, entonces estamos hablando de candidatos que potencialmente podrían llegar a la presidencia, pero que tendrían de repente una bancada muy pequeña o de repente hasta no tendrían representación. Y hay una conclusión clave de ese cuadro. Vamos a tener un Congreso nuevamente sumamente fragmentado y un presidente que va a tener que negociar con el Congreso de la República porque no va a tener mayoría. Vamos a ese cuadro. Si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales y se presentan los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted para elegir al presidente de la República? Esto es interesante porque los blanco viciado y ninguno pasa de 36% en la primera mitad de diciembre del 2025 a 23%. Y los que no sabe se mantienen, ¿no? Más o menos de un 15 a un 16%, Urpi. Claro, lo que estamos viendo es que el grupo de no sabe se mantiene, se reduce los que votan blanco y nulo en el tiempo. Con respecto a hace 15 días sí se mantiene, o sea, esta es una diferencia prácticamente de un punto redondeando. Entonces, es lo que habíamos hablado al inicio. No estamos viendo una reducción significativa de los indecisos. O sea, todavía todavía vamos a seguir viendo movimientos. De repente, esta primera encuesta es como que se rompe la inercia y empieza la campaña y los movimientos van a seguir en la medida que estas personas se vayan definiendo. Y hay otro dato clave que nos presentabas en la encuesta anterior, que tiene que ver que muchos están esperando el debate para tomar una decisión. Claro, 40% de las personas dicen que van a decidir, sobre todo los jóvenes, van a decidir después del debate. Así es. Vamos a este. ¿Considera usted que existe un alto riesgo, mediano riesgo o no hay riesgo que el próximo presidente elegido sea vacado por el nuevo Congreso? Lo que les decía de cómo se va a componer ese Senado y ese Parlamento. A ver, los que dicen que hay alto riesgo, 49%. Es decir, entre los que creen que hay alto riesgo y los que creen que hay mediano riesgo, Urpi, estamos hablando de ¿cuánto? 50, casi 82%. Exactamente. La mayoría del país probablemente siente que como es riesgoso y que quien elijan no va a llegar o no va a completar su mandato, entonces pierde interés la elección. Por eso es que estamos viendo estos niveles de indecisos y que la gente no se decide, porque siente que su voluntad no va a ser respetada. Es decir, a ver, y esto es preocupante, ¿no? Porque la gente ¿para qué voto por un presidente de la República si lo van a vacar, si creo que en cualquier momento va a salir?
Claro, pero la otra parte es, bueno, dado que hay este riesgo de que lo vaquen, la responsabilidad es, lo importante es el Senado, lo importante son los diputados, y tampoco vemos involucramiento ciudadano en esa campaña electoral. Así es, vamos ahora para ir terminando, Urpi, lo que tiene que ver con la popularidad de José María Balcázar. Hay que recordar, José Geri en su momento ingresó con un alto nivel de popularidad, más de 50% si la memoria no me falla, pero vemos que José María Balcázar ingresa con una desaprobación de 63%. Y una aprobación de 13 y un importante 24% de gente que no lo conoce, ¿no? A pesar de haber transcurrido ya algunas semanas desde el inicio de su gestión, todavía es desconocido por 1 de cada 4 peruanos. Bueno, ahí está, pues la insatisfacción de la gente. Evidentemente no le gusta para nada al presidente que ha puesto este Congreso de la República. La ficha técnica, Urpi, tamaño de la muestra, como decías, 1.501 encuestas. Grupo objetivo, hombres y mujeres de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rurales. Se hizo del 27 de febrero al 4 de marzo de este año y, como bien también señalabas, margen de error de más o menos 2.5%, con un nivel de confianza de 95%. Por eso todavía es muy complicado efectivamente hablar de una fotografía exacta y detallada, porque los márgenes son bastante pequeños. Sí. Igual hay que seguir midiendo para ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Urpi, como siempre, gerente general de Datum Internacional. Vamos a una pausa, pero venimos para comentarles todas las novedades que se vienen esta semana con el decreto que dispone clases virtuales para todos los colegios desde el día de mañana. Entrevistaremos a la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles. En las listas de Fuerza Popular aparecen 28 candidatos al Senado y la Cámara de Diputados con sentencias firmes, condenas que van desde omisión a la asistencia familiar